Me presento, sí, mi nombre es Sergio Yelske, soy actualmente director del Seminario Concordia, sí, en Buenos Aires. Hace 7 años que ocupo este cargo. Lleva 7 años que está ocupando ese cargo y él quería conocerlo. Está nervioso, así que bueno, tranquilo. Mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes, un Cuéntele, gusto pues, encontrarlo, don Gerardo, Pastor Gerardo. sí, eh, él quiere preguntarle cómo está su merced ahora. Ahora, pues, en cierta manera bien, pero limitado. Puedo caminar, sino con caminador. No escucho casi nada, pero el resto, la salud, estoy bastante bien. Me alegro de encontrarlo, como decía, y que podamos saludarnos. Y bueno, la primera pregunta es ¿cómo llegó a la iglesia luterana? ¿Sí? ¿Cómo conoció a pastores o misioneros luteranos? ¿Cómo los conocí? Sí, La Sí, iglesia luterana. sí, sí. El principio de la iglesia luterana aquí en Colombia fue por trabajo de unos señores que se llamaban colportores, distribuyendo la Biblia por los campos y las ciudades. Y así llegó la Biblia al campo de mis padres, y yo estaba en la edad de unos 12 años, y desde entonces conozco el Evangelio. Y tuve el privilegio de estudiar en el Instituto Bíblico aquí en Colombia, y luego los misioneros buscaron la posibilidad de estudiar en el Seminario Concordia en Argentina. Y gracias a Dios se llevó a cabo ese deseo. ¿Qué significó para usted estudiar en un país como Argentina o viajar tan lejos? ¿En qué años estuvo en el seminario de Argentina y cómo fue su experiencia? ¿Cómo vivió ese tiempo aquí? Bueno, como todo, los cambios pues uno tiene que afrontarlos, pero estuvimos con mi primo Pausanias bien, y eran los dos hogares, y fuimos atendidos bastante bien. El director Lange fue muy bueno, buscarnos el hospedaje. ¿Algún recuerdo que quiera compartir de su experiencia? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna historia con sus compañeros de estudio, con los profesores? La experiencia allí en el seminario, en el principio, como todas las cosas, cuando uno no conoce, pues es un poco duro las costumbres y todo, pero fuimos aprendiendo, y así hasta que nos hicimos al ambiente, y especialmente al ambiente eh, alemán, luterano alemán. Como yo ya uniformé, pues era duro la experiencia, y aún empezando con el cambio de clima. El invierno era muy duro para nosotros, y poca relación con el personal, profesores, con el profesor que teníamos mejores relaciones. Él era más amplio, pero uno se acostumbra y ya no extraña las cosas, porque
la cultura es así. ¿Tuvo oportunidad de predicar en Argentina? Sí, ahí en Buenos Aires, como ya les había informado acá, en una época hicieron un cambio y compañero Pausanias lo llevaron al campo a una congregación alemana y a mí me dejaron ahí en el barrio Belgrano Ujú. para predicar a los jóvenes hijos de alemanes, pero no entendían los sermones en alemán. Ah, muy bien. Entonces yo tuve la oportunidad de practicar mis sermones. Me ponían al lado, sí, un alemán para ayudarme en la interpretación, Ujú. pero yo tuve esa oportunidad de estar predicando a los jóvenes hijos de alemán, pero no entendían el sermón en alemán. ¿Durante cuánto tiempo fue que estuvo en Belgrano predicando? Nosotros duramos 3 años, 3 años. eran Bien. 4, pero por el año de práctica. A ver, los compañeros, otros sí les exigieron el 4 año, pero a Ujú. nosotros, los colombianos, habíamos tenido práctica aquí en Colombia, ya Claro. de predicación, de enseñanza. Por eso fueron los 3 años de teología y fuera el año de práctica. Cuando regresó a Colombia, ¿en dónde trabajó, dónde desarrolló su ministerio? Yo he desarrollado el ministerio como pastor en diferentes lugares del país, Ujú. pero durante mi tiempo activo pude organizar 6 congregaciones en diferentes lugares y establecer 5 colegios. Mi esposa era profesora, donde íbamos. eh, No solamente hacíamos los cultos, sino que empezábamos a luchar para abrir escuelas. Así que bueno, usted ha tenido un ministerio muy amplio y productivo también, ¿no? Bendecido por la mano de Dios. Así que eso también nos alegra. ¿Y su primo Pausanias también sirvió como pastor en Colombia? Sí, muy buen pastor. Él fue radical en la iglesia de Chapinero, Bogotá, Ujú. Iglesia del Redentor, donde está radicado el pastor Sigifredo. Bien, muy bien. Dio buena continuidad a ese trabajo, entonces, qué bueno, qué lindo. Mi último Sí. ministerio fue con visitas a tribus indígenas. Ah, el último ministerio de él fue a tribus indígenas. ¿En qué parte, digamos? Bueno, el lugar se llama Cayo Mochuelo, es un cayo Ujú. que llega al río Meta, no, al río Aripono. Hay 3 tribus. De todo el territorio allí son 8 las tribus, pero yo Ujú. estuve con 3 grupos Indígenas, sí. visitándolos. Sí. Visitándolos. Ujú. Muy bien, muy bien. Ese fue mi último ministerio. Ese fue su último ministerio. Bien. ¿Y tiene algún mensaje para compartir Que si quiere dar un mensaje a los estudiantes de allá y a las nuevas generaciones, ¿sí? de Eh, guías espirituales de la iglesia luterana para compartir con ellos? Con mis
103 años de edad, Dios todavía me da vida. Qué bueno, es una bendición, realmente. Una larga vida sobre la tierra, como dice la palabra de Dios, ¿no? Así que eso también es signo de... Sí. 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 Bueno, los jóvenes de mucha consagración, mucho amor al estudio y mucha paz y mucha presencia y comunicación con Dios el Padre y el Espíritu Santo. Eso, Sí. especialmente la consagración. Así es, así es. Qué buen mensaje, qué buenas palabras. Hoy en día lo necesitamos como siempre, pero nunca está de más recordarlo y saber que, bueno, que a partir de la entrega, de un espíritu humilde de servicio, es que podemos realmente dar lo mejor para Dios y su iglesia, ¿no? Que él tuvo un accidente y si no hubiera sido por ese accidente hubiera trabajado más tiempo. Bueno, muchos saludos a mis profesores y estudiantes. Mucha consagración, mucha fidelidad al estudio y mucha comunicación y dependencia del poder del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Amén y amén. Amén. Gracias, sí. Gracias. Bueno, Bueno, a ustedes también.